walks in beauty like the night. Meet in her aspect and her eyes, pure, how dear their dwelling place. A mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. Para los poquitos que no lo conocen, porque quiero decirte que con las preguntas que subí, se olvidaron del tema y querían 1000 preguntas tuyas y cómo llegó, cómo hizo, me encantó en Narcos y demás. Bueno, Tenoch es un actor mexicano que ha ganado Ariel, que ha ido a los mejores festivales de premios del cine, ha hecho películas en el cine español, en el cine mexicano, por supuesto, en el cine en Estados Unidos. Tres proyectos muy interesantes por ahí, claro, es el que todos mencionan, del actor de Narcos, que amaron tu papel ahí. Y muchas gracias. Pues es un orgullo mexicano que ha llegado muy, muy alto y que ha traspasado muchas fronteras y muchas limitantes que muchas veces nos ponemos. Pero bueno, así es. Por lo que estás aquí, por lo que me encantó y busqué este espacio contigo y que te agradezco, es que eres un gran activista, que has usado tu voz y todo lo que has logrado para tratar de hacer un cambio en nuestra sociedad y tratar de hacer un cambio en lo que se vive en México, en nuestro país y en muchos otros países, por supuesto. Pero cuéntanos, ¿cómo? A ver, esto es algo que sí te lo tengo que preguntar, aunque no sea el tema, pero de verdad todo el mundo quiere saber. Todo el mundo me puso que lo inspirabas muchísimo, que al verte a ti lograban o creían o piensan que pueden lograr muchas de sus metas que tienen, que eres una inspiración para ellos, que eres una inspiración para pensar, fíjate qué fuerte lo que me puso un chavo, es una inspiración para pensar que yo también lo puedo lograr a pesar de verme como muy mexicano, que eso debería ser un orgullo para nosotros, no una limitante, y me dicen, pregúntale cómo lo logró, cómo venció todas las barreras que seguramente se le pudieron enfrentar para ser quien es ahorita. Pues para empezar, digo, es una gran pregunta, simplemente seguí adelante. Nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Yo jugué fútbol americano desde que tengo 5 años de edad. Tuve el privilegio de jugar ese deporte y lo único que hice fue seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante. Porque así es ese deporte, porque todo lo ganas a chingadazos y no haces otra cosa más que seguir. Mi hermanito Armando Hernández, perdón, le mando un saludo, lo quiero, te quiero, cabrón. Él, por ejemplo, Armando Hernández y Luis Fernando Peña son a mí eso, porque fueron ellos los primeros, Luis Fernando Peña y Armando Hernández fueron los primeros actores que yo vi que se parecían a mí, que estaban en el cine. Fueron los primeros, en mi vida nunca me había identificado físicamente, no me había identificado en origen, no me había identificado culturalmente con ningún actor, hasta que los vi juntos en Amarte Duele y posteriormente de la calle. Ellos me inspiraron y me hicieron ver que era posible que gente como yo estuviera en el cine, porque en México los actores no somos morenos, no hay actores morenos, son muy pocos los actores morenos que hay todavía, a pesar de que el 80% de la población de este país tiene la piel morena, hay muy pocos, y si bien Armando Hernández no es moreno, pero de todos modos tampoco se podría identificar con la élite. Perdón, carnal, ya te ando aquí diciendo cosas, pero tampoco podría identificarse con lo que es fenotípicamente con lo que no es mexicano, o sea, típico de las élites, ¿no? Sí. Porque mexicano eres porque naciste en este país, tan Sí. se acabó, eso no. Pero hay fenotipos y hay se racializa la gente según su aspecto. Y de estas racializaciones, hay unas que son dominantes, que tienen una sobrerepresentación en los medios de comunicación, y hay otro tipo que, a pesar de ser el 80% de la población de este país, tiene una representación mínima. Y los actores de piel obscura, generalmente en el cine nacional, en las series, en las telenovelas ni existimos, pero en las series, en las películas, incluso en el teatro, Increíble. no tenemos cabida, a menos que seamos el jodido sufridor o el ratero.
O somos criminales, violentos, asesinos, o somos a quienes violentamos, a quienes asesinan y a quienes sobre los que se cometen los crímenes, ¿no? Esas son las representaciones que hay en los medios acerca del color de piel. Entonces, para mí, lo único que aprendí en mi vida es simplemente seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Hay gente mucho más talentosa que yo que no ha llegado al lugar donde estoy. Hay gente mucho menos talentosa que yo que está mucho más allá de lo que yo podría alcanzar alguna vez en mi vida, porque es una conjunción de factores, son un montón de tomas de decisiones, es un montón de gente que se atravesó en mi camino, desde mi profesor, maestro, mentor y amigo Carlos Torres Torija, que él después, muchos años después, me enteré, porque él me becó cuando yo tomaba talleres, y yo años después me enteré que yo nunca estuve becado, sino que él sacaba de su cartera dinero y pagaba cada mes para que yo pudiera seguir tomando talleres, por ejemplo. Elisa Miller, una gran aliada, compañera y muy querido, yo adoro, amo profundamente a Elisa Miller. Ella fue la primera persona que me vio y que confió al grado de mandarme cada casting que le llegaba a la agencia donde ella trabajaba. Años después, muchos años después, voy a Cannes por primera vez en mi vida, es la primera vez que me subo a un avión, es la primera vez que salgo del país a los 27 años con una película mía que estaba en el Festival de Cannes, y en Cannes va Elisa Miller, la primer mexicana que gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Entonces los dos nos encontramos en el Festival de Cannes y de la mano de Elisa Miller que yo llegué a ese lugar, ¿no? Entonces, son muchas cosas, no puedo tampoco decir que todo se debió a mí, hay mucha gente que influyó, pero también hubo de mi parte un goce de privilegios enormes. Yo vengo de la clase media baja, yo vengo de una familia que sigue unida, que son muy amorosos mis padres, mis hermanos son mi soporte máximo, mis padres lo son. Ese ambiente hermoso, cálido, controlado, con tías, primas, sobrinas, sobrinos y demás amorosos alrededor de mí, me ha dado el sustento y las bases y el impulso. Después ir conociendo a compañeros como Armando, porque para mí fue todo un sueño cuando conocí a Luis Fernando. Posteriormente conocí a Armando, por ejemplo, porque eran mis ídolos, eran los que me enseñaron que se podía ser actor a pesar de mi color de piel, a pesar de mi origen. Yo soy de los suburbios de la Ciudad de México, entre Catepec y Coacalco, que si bien cuando yo era niño era un lugar esplendoroso para crecer, con el tiempo se volvió violento y gris y un lugar que ya no es tan amigable para vivir. Pero bueno, en fin, todos estos privilegios me van poniendo donde estoy. Tengo una carrera universitaria terminada, yo entré a la universidad, a la UNAM, estudié periodismo. Son una suma de factores las que me van llevando al lugar en el que estoy ahora, y son decisiones que uno va tomando, porque por ahí decía un sabio filósofo, soy yo y mis circunstancias. Entonces, hay circunstancias que yo no puedo controlar, que son las que están alrededor de mí, que es el lugar en el que nazco, cuando nazco, dónde nazco. Eso no lo puedo controlar yo. Pero, ¿qué hago con esas circunstancias? ¿Cómo las manejo a mi favor? ¿Cómo tomo los elementos que tengo para lograr algo? Y eso es lo que he venido haciendo toda mi carrera. Alguna vez me dijo mi maestro de actuación, Carlos Torres Torija, me decía, tú no eres bonito de televisión, tú no eres guapo, no eres mamado, no vienes de las élites, no eres blanco, no estudiaste en el CEA o en el de TV Azteca, no estudiaste en Bellas Artes, no te apellidas de tal o cual manera, no tienes nada para estar en este medio. Así que tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que ser más rápido, más alto, más fuerte. Lee más, prepárate más, estudia más, cuestiónate más. Métele lupa a tu vida más que todos los demás, para que cuando por ahí algún director inteligente te meta los últimos 5 minutos del partido, metas un pinche golazo que se caiga al estadio. Y toda la vida he tratado de meter esos pinches golazos, pero es cuestión de disciplina, es cuestión de hacer mucha introspección, pero mentiría si yo dijera
que solo eso es lo que me llevó a donde estoy. Gozo de una infinidad de privilegios. Para empezar, soy hombre heterosexual en un país feminicida, por ejemplo. Entonces yo nunca en mi vida he tenido que mirar por encima del hombro para ver si un hombre me va siguiendo y que sea un potencial violador, un potencial peligro para mi integridad física, emocional. Nunca lo he tenido que hacer. Por lo tanto, he tenido una vida mucho más tranquila y placentera que la mayoría, por lo menos la mitad de las hermanas que habitan este país, ¿no? Me explico, son una suma de privilegios los que me han llevado a donde estoy, y mucha entereza, y sobre todo también fue otra cosa, ok, si no soy eso que se están pidiendo, soy lo otro. Y entonces cuando cambia el cine, cuando empiezan a hacer las películas donde el protagonista ahora es el que abre la puerta del coche, el protagonista es el ratero, el protagonista es el pobre, es el protagonista de la historia, entonces es donde, pues, ni modo que un güero sea pobre, ni modo que un güero sea violador, ni modo que un güero sea criminal, según la lógica de los productores. Según lo que nos hicieron Entonces, creer. eso es lo que nos han hecho creer. Entonces me llaman a mí y hay un conocimiento que yo tengo de ciertas circunstancias, de ciertos mundos, que me permiten construirlos de una manera mucho más clara, ¿no? Me vienen algún tipo de guiones, los leo, los reviso y digo, no, ¿sabes qué? Esto no se funciona así, esto funciona así. Entonces hay un conocimiento que empezamos a aportar un montón de actores, los que ahora estamos en el cine, los que ahora estamos protagonizando historias. Tenemos este conocimiento, el know-how, como dicen los gabachos. Me choca esta expresión, pero creo que viene a colación. El conocimiento de la calle, sí lo tenemos nosotros, y entonces empezamos a aportarle a las historias, y entonces todas las desventajas, que es ser moreno, no ser el bonito de telenovela, no estar mamado, no venir de la élite, no haber estudiado en los colegios, estos que ya no, yo me enteré que existían hasta que me volví actor, ¿no? El Vives, el Madrid, el Cumbres, el no sé qué, el no sé cuánto, son puros colegios de élites. No venir de esos colegios, sino venir de otro lado, venir de escuelas públicas, leer el mundo desde otro lugar, me permite construir mejores personajes más complejos desde el lugar en el que yo, de privilegio desde el que yo me crié, y entonces le aporto a la ficción la otra parte de la que estaba carente, ¿no? Entonces hice de todas mis desventajas la ventaja, y entonces eso por lo cual me rechazaban, ahora se vuelven los puntos fuertes por los cuales me contratan. Entonces, también creo que pude darle la vuelta a la situación. Ha sido una suma de infinidad de cosas que me han llevado a donde estoy, y que, bueno, ahora me ponen al frente de un montón de banda que me saluda, que me manda abrazos, besos, y que la banda... que te admira. Exacto. Exactamente. Pues es irreal que nosotros mismos en un país que nos identifica pongamos las limitantes a nuestra gente, ¿no? Para mí me es muy difícil hablar del privilegio, sobre el privilegio cuando a lo mejor no vivo la realidad, ¿no? Así como tú hablabas de hablar sobre el privilegio cuando no eres mujer y no vives la inseguridad que vivimos o que viven muchas de las mujeres en nuestro país. A mí a veces hablar sobre el clasismo y el racismo en cierto punto es algo que no he vivido en mi propia piel, por cierta o no razón, porque nací de un color o nací del otro, que tampoco te hace ni mala ni buena, simplemente son circunstancias en las que te enfrentaste y en las que tienes que aprender a sacar lo mejor de ti, como tú lo has hecho, definitivamente. Sin embargo, ¿cómo has sido o cómo has usado tu voz sobre la experiencia que de alguna forma viviste para ayudar a las personas que vienen atrás, para ayudar a la sociedad, para ayudar al mundo del cine, para ayudar a lo que te rodea a romper cada vez más estos estereotipos? Ojo, quiero aclarar un tema y quiero que nosotros mismos dejemos de ver racismo cuando se dice muy mexicano. Decir muy mexicano, porque me ponen, ¿por qué dices muy mexicano? Decir muy mexicano no es malo.
yo soy muy mexicana. México y todas sus tradiciones son muy mexicanas, y no al decir muy mexicano es algo malo, al contrario, ¿no? Nos enseñaron a creer que nuestros antepasados, que nuestras tradiciones, que lo que nos hace mexicanos no es bueno, tiene menos valor que las personas que nos conquistaron, o no sé, pero creo que al revés, nuestros antepasados y lo muy mexicano es algo muy fregón, como las pirámides, como muchas cosas que hicieron, y creo que hemos crecido con la idea de que lo muy mexicano o las tradiciones mexicanas o lo nuestro no es suficientemente bueno, ¿no? Claro. Sí, no, mira, y yo no creo que no es que no vivas la realidad, es que simplemente tu realidad es otra. Otra. Hay una realidad en la que tú te criaste, en la que tuviste acceso desde pequeña, que tienes acceso en tu día a día, que no necesariamente es la realidad que impacta o en la que habitan el resto de la gente, que tiene que ver con cuestiones económicas, que tiene que ver con fenotipos, que tiene que ver con racializaciones, que tampoco te hacen culpable de ellas, ¿no? Yo en eso sí he sido muy, muy, muy claro, pero de repente la gente no logra entender, porque pareciera que si hablas de privilegios, es muy gracioso, porque cuando tú hablas de privilegios y cuestionas los privilegios, en automático, quien es privilegiado se cierra y dice, no, es un pinche resentido, Ajá. es un pinche indio, pinche prieto O está enojado, acomplejado. pinche güey acomplejado, ya se está haciendo la víctima, aguas. Sí, casi se me cae encima. Ya se está haciendo la víctima, bla, bla, bla. Entonces es como, no, carnal, no puedes. Hablar de algo que no has vivido. Es que estamos cuestionando los privilegios de los cuales yo formo parte. Son los privilegios que yo también tengo, de los que yo detento. Pero ¿por qué hablar de los privilegios tiene que ser tan ofensivo para la gente? Es gracioso porque en Estados Unidos, por ejemplo, cuando voy y hablo con norteamericanos, o sea, vamos, me he sentado con gente verdaderamente poderosa en Estados Unidos, ¿no? En términos económicos, en términos mediáticos y demás. Y cuando les dices, bueno, pues es que tú eres privilegiado, te dicen, sí, ya, Sí. ya, no pasa nada. Sí, va, órale. ¿Y qué? Pues abren el balón, ¿no? Prestan el balón, prestan la cancha, abren el juego y tratan de que la banda pues también sea partícipe del juego. Por fines económicos, por fines lo que quiera, da igual. La cosa es que no pasa nada, ni se enojan, ni se ofenden, ni se azotan, ni nada. ¿Me explicó? No pasa absolutamente nada cuando alguien le dice en Estados Unidos, por ejemplo, que esto ya lo tiene mucho más trabajado que en México. ¿Tienes privilegios? Sí, sí los tenemos, tan. Pues, vámonos con lo que sigue. No pasa absolutamente nada, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estos temas son tocados en una sociedad como la mexicana, perdón, la mexicana o latinoamericana en general, son temas complicados porque hay una hegemonía cultural y racial eh, que es muy latente. O sea, al final del día hay una élite criolla que viene siendo prácticamente la misma desde hace 500 años, que se ha visto beneficiada de un sistema de castas que sigue vigente hasta la fecha, donde cierto fenotipo te va a dar muchas ventajas, donde la mayoría de los que pertenecen a la élite heredaron los privilegios. Hay una acumulación de privilegios contra una acumulación de carencias. Entonces, no empezamos en el mismo lugar. Por eso cuando dicen que con echarle ganas basta, es una gran mentira, porque no empezamos en el mismo sitio. Yo que vengo de una familia, como te comenté, integrada, amorosa, con un papá que trabajaba y que le alcanzaba para poder mantener a la familia, una madre que fue ama de casa y que se quedó a cuidar a sus hijos y a darnos amor y darnos protección y demás. Todos esos privilegios me hacen empezar en la vida en un punto diferente a otros compañeros. Claro. Entonces, yo tengo ventajas sobre ellos. Entonces, es mentira eso de si te esfuerzas, llegas. No es cierto. La señora de los tamales que está fuera del metro se levanta a las 4 de la mañana, llega a trabajar, se va al mediodía, se regresa a su casa, tiene que comprar todo en el mercado, se pone a preparar los tamales, se duerme a las 11 de la noche para que a las 4 de la mañana se vuelva a levantar, así cada día de su vida, y entonces me van a decir que esa señora no se esforzó, porque esa señora no es rica.
No, claro que se está esforzando y probablemente se esfuerza más que tú y que yo. La diferencia es que sus oportunidades y el universo en el que ella está habitando la va limitando. Entonces, por eso es una mentira hablar del echaleganismo y es una mentira hablar de el piso parejo. Todo eso es una mentira. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por lo menos para mí fue desmontarlo, empezar a hablarlo. Para desmontar algo como los psicólogos hacen, simplemente hay que hablarlo. Lo empiezas a hablar, lo empiezas a señalar y después, como sociedad, a partir de las reflexiones, tenemos que empezar a desmontarlo, tenemos que empezar a deconstruir estos privilegios, a deconstruir esta estructura piramidal, donde muy pocos tienen todo y una inmensa mayoría tienen nada. Pero hablar de ello no tendría por qué ofender a la gente que lo recibe, ¿me explico? Pues ya, si tienes privilegios, los tienes, carnal, todo chido, ¿no? Si no es contra ti, no es un tema personal, no es que yo te odie por tener privilegios, yo los tengo y probablemente si hacemos un privilegiómetro, probablemente yo tenga muchísimos más privilegios que el 80% de la población de este Sí, país. siempre va a haber gente para arriba y gente con más privilegios y que gente menos, con menos y con menos privilegios. privilegios. Y seguramente yo tengo muchísimos más privilegios que la mayoría de la gente que nos está Claro. siguiendo en este momento, ¿no? Pero el asunto es, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo los vamos a trabajar? ¿Cómo los vamos a desmontar? ¿Cómo se va buscando una sociedad mucho más igualitaria, donde el color de la piel, lo gorda de la cartera o lo que traigas en las piernas no sea una condicionante para la felicidad, para el crecimiento personal, ni para el bienestar? Que si ponemos la palabra bienestar al revés, estar bien, así de fácil y de sencillo. Que no sea una limitante el color de piel, la cartera o lo que hay entre las piernas para alcanzar la felicidad. Eso es, ya, nada más va de eso, ¿sabes? No va de más, no va de otra cosa, va de eso. Pero para llegar a eso hay que vencer muchísimas resistencias, las personales, las comunitarias, las estructurales, y para eso hay que hablar. Nada más. Híjole. Definitivamente, sí. Y creo que ahorita el tema del privilegio con la pandemia lo hemos visto más expuesto que nunca, ¿no? La forma en que cada una de las personas aconseja a otras en el quédate en casa o vive la pandemia de una forma u otra nos hace ver cómo, pues no, en nuestro país no podemos vivir todos una pandemia de la misma forma, no podemos hablar de cómo manejar una situación cuando estamos en el privilegio, no podemos hablar de cómo vive una mujer o otra persona. La pregunta es, ¿en México qué crees que sea más fuerte o qué crees que nos afecta más? Porque cuando hablamos de Estados Unidos y hablamos del tema que lo aceptan muy bien, ellos tienen muy identificado que tienen un tema de racismo. Lo tienen muy identificado, es un tema que les pesa, les duele y lo quieren cambiar, ¿no? Luchan día a día, todavía hay mucho camino por recorrer, definitivamente que lo hay, pero bueno, lo tienen como más identificado. En México no hablamos de que tenemos un racismo. En México no es, o sea, lo hablamos nosotros, se habla, pero no es un tema en que sea conocido como que en México hay racismo o hay otra parte muy importante que no se habla, que es el clasismo, que no sé cuál sea más fuerte. ¿Qué crees que es lo que más afecta a nuestra sociedad en el tema de los privilegios? ¿El racismo o el clasismo? ¿O van de la mano? Bueno, nada más para poner, para justo ahondar en lo que acabas de decir, fíjate cómo son las cosas. En Estados Unidos, el más supremacista de los supremacistas, el más facho de los fachos, o el más pobre de los pobres, nadie jamás negaría que no hay racismo. No. En Estados Unidos nadie dice, no, en Estados Unidos no hay racismo. No, nadie lo dice. Todos lo aceptan. En México, cuando dices que hay racismo, se enojan. Y son los privilegiados los que se enojan.
Son los que recibimos el privilegio, los primeritos en respingar, y somos los primeritos en decir, no, 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 en México no es racismo, ya vas a empezar, ya la. O sea, a mí me pareció muy gracioso porque justo cuando explotó en redes sociales hace ya unos meses acerca del racismo, yo recibí muchos mensajes de compañeros actores que me decían, pinche naco, pinche indio, pinche prieto, resentido, en México no es racismo, ¿no te das cuenta? O sea, pinche indio resentido en México no es racismo. Es como, ¿cómo? ¿No? Y el día que, por ejemplo, dije que me decían que yo era un actor indígena. Y yo dije, no, yo no soy indígena. Tal vez genéticamente lo soy, pero no tengo una autoadscripción a los usos y costumbres y a la forma de vivir. Ni siquiera hablo una lengua Sí, de una de etnia. nuestros abuelos. Entonces, como yo no tengo culturalmente una adscripción a ninguna comunidad, yo no vivo en comunidades y yo no celebro asambleas, por lo tanto no me puedo poner yo la casaca de ser indígena y después ir ahí por la vida diciendo yo soy muy indígena cuando no es cierto. Bueno, al decir yo, no me puedo yo autoadscribir como indígena porque simplemente fui criado ya en otro contexto. Entonces estaba tan mal entendido todo que decían, qué racista que niegas que no eres, que eres indígena. ¿Por? Es que no puedo yo autoadscribirme indígena cuando no tengo la formación cultural. Entonces, pero sí, estamos en pañales definitivamente en el tema. Ahora, racismo y clasismo son exactamente lo mismo. No hay una diferencia real en esto. Son primos hermanos, digamos. No hay no hay una diferencia clara entre una y la otra, porque, por ejemplo, este ejemplo me encanta. Lo voy a hacer muy rápido. Hace 350 o 450 años, en una planicie con un río, hicieron una ciudad. Y de un lado del río se queda toda la población europea que tiene todos los privilegios, son los dueños y señores de todo el lugar donde están los gobernadores, y del otro lado se quedan los negros y los indígenas, del otro lado del río. Entonces, conforme van pasando los años y van pasando las generaciones, del lado de los blancos europeos, además los indígenas no pueden cruzar del otro lado, salvo a trabajar, no pueden asentarse en esa zona. Tienen su espacio y no pueden vivir del otro lado, ¿no? Y obviamente los blancos nunca iban a cruzar al lado de los indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en este lado, cuando va pasando el tiempo, los gobernadores, los presidentes municipales, posteriormente los empresarios, las universidades, todo se va concentrando del lado de los blancos, porque tienen el poder. Porque son los empresarios, porque tienen el dinero, porque de ahí son los gobernadores, porque de ahí son los generales, y entonces las escuelas se empiezan a poner ahí. El alumbrado público primero se pone ahí, el drenaje primero se pone ahí, el agua potable primero se pone ahí, cuando hay que pavimentar se pavimenta ahí, cuando hay que hacer una ciclopista se hace ahí, cuando hay que poner un metro se pone ahí, cuando hay que poner un transporte público de calidad se pone de ese lado, y del otro lado van con rezagos, con 15 años de rezago, con 10 años de rezago, con menos calidad, no hay las mismas escuelas, no hay buenas escuelas, no hay sucursales bancarias, no hay todos estos elementos que nosotros consideramos de bienestar, no se pavimenta, no hay buenos parques, no hay infraestructura y no hay inversión de este lado, porque todos los que tienen el poder nacieron de 500 años después o 400 años después, se hace en la ciudad de Guadalajara, donde había indígenas, está empobrecida la población, porque la geografía y la inversión fue menor de este lado, y entonces esta gente que de repente se les botaba el drenaje y tardaban un mes en ir a arreglarlo, que de repente no tenían agua potable y tenían que ir a traerla con pipas y la tenían que pagar, cuando de este lado nunca tuvieron problemas de agua y nunca tuvieron que pagar pipas porque el agua les llegaba limpiecita siempre. Cuando aquí nunca tuvieron drenaje que se estaba saliendo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que aquí empiezan a tener muchos privilegios, empiezan a vivir mejor, empiezan a generar más riqueza, empiezan a acumular conocimientos, empiezan a acumular
cultura, empiezan a acumular dinero, empiezan a acumular poder. Y de este lado empiezan a acumular enfermedades, carencias, más horas en el tráfico, y más horas en el tráfico implica que tienes menos tiempo con tus hijos. No, tus hijos, al tener menos tiempo con sus padres, pues hay carencias educativas, hay carencias afectivas, y hay una desigualdad que a lo largo de los siglos hace esto. Una desigualdad que empezó por la raza y que con los años terminan siendo dos clases sociales, donde la mayoría blanca criolla tiene un montón de privilegios y la mayoría morena, pobre, empieza a tener menos, empieza a tener más carencias. Este ejemplo sirve muy bien para demostrar que racismo y clasismo están de la mano, van de la mano. Son dos manifestaciones del mismo fenómeno. ¿Y cuál es el fenómeno? La acumulación de riqueza de un grupo a costa de otro grupo. Cuando un grupo acumula riqueza por las razones que sea, por ejemplo, en el caso de los judíos, que durante muchas generaciones empiezan a acumular riqueza, siendo víctimas de un sistema muy perverso del feudalismo, donde los cristianos no podían prestar con usura y usaban a los judíos como prestanombres y los obligaban a ser usureros, van acumulando riqueza, pero no es a costa de nadie. ¿Me explico? No están a costa de nadie acumulando riqueza. Lo que ahora sucede en Israel, pues es otro boleto, pero en su momento no fue así. Entonces, ¿qué sucede ahora en el caso de la población criolla mexicana? Es que sí acumularon riquezas a costa de estos, porque por ponerles los mejores servicios de este lado de la ciudad, descuidaron este otro lado de la ciudad. Entonces, sí están pasando por encima de otro tipo, de otro grupo. Por lo tanto, por eso te digo que racismo y clasismo es exactamente la misma cosa. Ahora, con esto se trata de que salgamos todos a matar gente, ¿no? Porque por ahí me dijo algún actor, deja de hablar de racismo porque vas a hacer que nos maten. Y yo digo, no, güey, no has entendido nada, ¿no? Tampoco se trata de despreciar a la gente con privilegios, no. Simplemente hagamos una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria. La gentrificación, por ahí alguien mencionó, la gentrificación justamente es un proceso de apropiación de los espacios urbanos, pauperizan, o sea, disminuye la calidad de vida de un espacio urbano y ya una vez que está en el hoyo, se vende baratísimo a los bancos que después lo revenden a los miembros de la élite y la zona otra vez casualmente vuelve a tener buenos servicios, eleva su plusvalía, los pobres ya no pueden mantenerse, se tienen que desplazar la población original y ellos toman control sobre el área, que después lo venden en paquetes como en Airbnb, por ejemplo, porque como ya no podemos seguir vendiendo más productos, ahora vendemos experiencias y son los viajes, por eso se pusieron de moda los viajes hace 20 años más o menos. Pero bueno, el asunto es ese, por eso van de la mano, por eso sí son hermanos, son gemelos y justamente lo que tenemos que hacer, creo yo, es hacer una sociedad mucho más justa y dejar de tener esta tontería de la mentalidad de tiburón y de culpar al que sufre la desigualdad y señalarlo como si él fuera artífice de su desventura, como si esa persona hubiera elegido dónde nacer. Sí, ¿no? o como si, pues sí, como tú dices, como si echándole ganas y si trabajara mucho podría tener los mismos beneficios que otro con muchos privilegios haciendo lo mismo, ¿no? Exactamente, porque mira, según el INEGI y según una encuesta que hizo Patricio Solís con el Colmex, de 10 personas que nacen ricas, 9 morirán siendo ricas, sin importar qué tan mal lo hagan. No importa cuánto se equivoquen, no importa si estudian o no, no importa si hacen malos negocios, no importa nada. No importa qué tan, incluso si no les gira la piedra y la máquina de hacer ideas no les funciona, no importa, no les va a ir mal. Nunca van a caer de la riqueza, nunca van a bajar. No importa, no va a suceder. Hablando de las élites, de los más encumbrados, obviamente. Clase media alta y clase alta. Y de los pobres,
Solo 4 de cada 10 van a subir en la escala social y solamente 1 de cada 10 va a poder llegar a la riqueza. No importa qué también lo hagan, no importa cuánto se esfuercen, no importa cuánto trabajen, no importa cuánto estudien, cuántos posgrados, no importa, no van a llegar. Por la simple y sencilla razón de que se construyó una sociedad para que los pobres no lleguen y para que los ricos nunca caigan. Y está así construida. Por eso, cuando van a las escuelas, por ejemplo, escuelas privadas, y lo acaba de decir por ahí, creo que era un profesor del ITAM, en el ITAM tenemos relaciones. Ya Se está, te cortó, es de perdón. relaciones. Creo que era un profesor del... ¿Sí me escuchas? Sí, ahí ya. Me parece que era un profesor del ITAM, si mal no recuerdo, que decía, en nuestra escuela venimos a hacer relaciones. Ya está. No vas a estudiar, no vas a aprender, no vas a cambiar el mundo. Claro que van a estudiar, claro que van a aprender y claro que salen muy bien preparados, pero principalmente te mantienes en la élite, pues porque haces negocios entre la élite. Y ya está. Es así de simple y de fácil, ¿no? Decían por ahí, vi un meme buenísimo que del Elon Musk, o este cuate, no sé cómo se apellida su nombre, que decía, ninguna plática motivacional ni tampoco ningún libro de autosuperación te va a sacar adelante. Porque para hacer riqueza hay que corromper gobiernos, hay que tener prácticas sucias en el mercado, hay que pagar bajos salarios. Esa es la única manera de acumular riqueza en un corto periodo de tiempo. La única. Paga poco, produce un chingo, págale a los diputados para que aprueben leyes a tu favor y me cae que te haces millonario. ¿O a poco creen que, o alguno de ustedes vio a Carlos Slim conectando teléfonos todas las tardes para ganarse la vida? Pues claro que no. Entonces, y creo que tenemos que rehacer las reglas del juego y alcanzar estos estadios mucho más pacíficos, ya que Europa siempre es el referente de la mayoría de la gente que habla del bienestar, pues hagamos como Europa, que los ricos pagan un chingo de impuestos, donde hay un montón de ayudas y donde la gente tiene un nivel de vida muy similar, porque tienes buena infraestructura, porque tienes buenos caminos, porque tienes buenos medios de comunicación, tienes buenos transportes, tienes una calidad de vida bastante aceptable, donde ¿no? La sociedad en su conjunto te ayuda, ¿me explico? Va por ahí. A mí, lo voy a decir como lo pienso, porque siempre soy muy transparente. A mí, algo que me preocupa, o que no me preocupa, que siento que debemos trabajar mucho, es en evitar que nuestra sociedad se polarice más. Siento que, no sé si sea para algo positivo o para algo negativo, últimamente, o siento que la polarización se ha dado mucho más en nuestro país. Ojalá que esa polarización sea para romper estos esquemas y estos privilegios, o no sea para separarnos. Lo que pasa es que durante mucho tiempo una parte de la población se quedó callada. Uh-huh. Y entonces decíamos, estamos muy bien, no hay polarización, porque una parte de la sociedad Porque no estaba se hablaba. callada. Porque no había redes sociales para poder expresar, porque simplemente una clase social hegemónica dominaba todos los medios de comunicación. Entonces, entre ellos no había discrepancias. Y nos hicieron creer que la sociedad estaba en paz. Cuando hay redes sociales y una gran cantidad de gente tiene acceso y puede opinar, entonces, pues la gente opina y dice, oye, ¿sabes qué? Esto no está de acuerdo. Entonces ahora sí ya hay polarización. Polarización, ajá, y ahora es lo que ahora sí decimos, hay polarización. No, simplemente lo que pasa es que tuvimos callados durante mucho tiempo una parte de la población. Ahora que esa parte de la población empieza a hablar y empieza a decir, no estoy de acuerdo, no me gusta, yo no... Ya es lo mínimo lo que oímos y lo que se habla y lo que se dice, ¿no? Y entonces, ahora sí ya decimos que hay polarización. No, yo creo que la polarización siempre existió. Lo que pasa es que no oíamos los gritos porque estábamos celebrando en un castillo comiendo pasteles. Claro.
¿Y cómo sería el O escenario sea, ideal? por ejemplo, ahí dicen que de lo que hablo es puro complejo de inferioridad. Pues Sí. probablemente sí. Ese es el punto. Ese es el punto que si tomamos esa posición, cualquier persona nunca vamos a avanzar, ¿no? Como cuando ponen aquí de no lo he sentido. O ponen, por ejemplo, hay que, no sé qué pusieron hace ratito de matar a los blancos. Creo que eso no nos va a llevar a ninguna solución de ninguna forma. O sea, No, es que no, es que eso tenemos no soluciona que nada. no, tenemos que cambiar para bien. Tenemos que ocupar esa voz, la voz que tú tienes como tú lo has hecho para dar a los que no han tenido esos privilegios, no para atacar a los que los tienen, porque eso no va a mejorar, pero sí abrirle los ojos a los que los tienen y decirle, oye, abre los ojos, ve lo que estás viviendo, ve que por lo que tú vives y por lo que tú gozas, otros dejan de hacerlos. ¿Cómo hablas o cómo vives tu vida ante un privilegio sin voltear a ver el de al lado? O sea, muchas veces oímos en casas, oímos cerca de, no, es que no hacen eso porque no estudian. Oye, ¿cómo va a estudiar si no tiene ni para cubrir sus necesidades básicas? ¿Cómo va a poder ir a una escuela? O sea, toda esa mentalidad que tenemos de creer que Ujú. los privilegios con los que crecemos, con los que vivimos, vuelvo a lo mismo, sean muchos, pocos, todos tenemos más privilegios y van a ver para abajo menos y para arriba muchos, son normales. Y que el atacar a los que Ujú. lo tienen arriba o los que los tienen abajo nos va a llevar a cambiar. Lo que tenemos que hacer es ser más, se me fue la palabra, empáticos con la problemática que viven nuestros hermanos de arriba, nuestros hermanos de abajo. Sé que va a ser un Justo. cambio no se va a dar del día para la noche, pero si todos empezamos a hacer un poquito de conciencia en ciertas cosas que vivimos y ciertas cosas que aparte, te voy a decir una cosa, es muy difícil hacer conciencia al 100% cuando no lo vives. Muy difícil. Exacto, Muy, exacto. Sí, ¿no? y justamente es como lo acabas de decir. A ver, aquí no se trata ni de atacar, ni Sí. de satanizar a los individuos, sino al sistema Y a las que acciones. sostiene, el sistema que sostiene estas desigualdades es el que hay que cambiar. O sea, tú tienes privilegios, yo tengo privilegios, ¿no? Los dos tenemos un nivel de vida bastante holgado, aceptable, o por lo menos lo suficiente para que podamos pasar la pandemia en nuestras casitas en O lugar estamos de haciendo un estar, live ahorita, ¿no? Desde estamos ahí, haciendo un live en privilegio. lugar de estar, exacto, en lugar de estar viniendo ahorita del trabajo, ¿no? De estar viniendo atorados en el metro o algo así. No, estamos aquí tú y yo platicando, ¿no? O tener internet, Entonces, tan simple. tenemos internet básico, exacto. Estoy yo haciendo esto en un smartphone, seguramente tú también tienes un aparato de este tipo o lo que sea, en fin. Entonces, el asunto no se trata de satanizar a los poseedores de los privilegios, sino el sistema que hace posible que tantos millones de seres humanos tengan que salir todos los días a ganarse la vida y que otros pocos, muy pocos, tengan tanta riqueza que no se la van a acabar en 3 o 4 Nunca. generaciones. Nunca se les va a acabar. Entonces, atacar a estos o atacar a estos, no. Lo que es necesario hacer es que el sistema que sostiene y que genera estas desigualdades sea primero cuestionado y posteriormente sea reemplazado por otro que haga que estas diferencias sean estas. ¿Me explico? Que la Y en un franja... sistema ideal, en una cosa, práctica ideal, porque va a ser de las últimas preguntas que vamos a poder hacer porque se nos acabó el tiempo, ¿cómo crees o qué acciones o cómo podríamos acercarnos más a hacer esta brecha menos amplia? No tanto en Primero que nada, sistema de gobierno, porque es algo que nosotros, cada uno de nosotros, sí vamos a poder mejorar, pero es algo a muy largo plazo. Pero en el día a día, cada uno de nosotros, ¿cómo podemos mejorar un poco ese tema? espérame, por ahí alguien dice, justo este es el tipo de ideas. Este mundo es para los fuertes. Bueno, vete a la Merced y agárrate chingadazos con algún cargador y me cae que ese güey es más fuerte que tú.
No se trata de quién es más fuerte, se trata de que vivimos en una sociedad y estamos cooperando todos en una sociedad y tenemos que hacer que la riqueza que genera la sociedad sea al alcance de la mayor cantidad de gente y entonces tenemos que crear un bienestar. ¿Cómo se crea el bienestar? Con mejor infraestructura, con más inversión, con mejores salarios. Si nosotros, los que tenemos privilegios, tenemos gente a nuestro cargo que trabaja para nosotros, hay que pagarles más, hay que pagarles mucho más. Y sí podemos hacer justo lo que decías de, no es un gobierno, no, sí es un gobierno. El asunto es que tenemos que dejar de pensar que el Estado es algo distinto a nosotros. Nosotros tenemos que crear comunidad con los que tenemos más cerca. Y en esa comunidad que empezamos a tener entre los que tenemos más cerca, empezar a hacer que las desigualdades sean más cortas. O sea, pasos claros, pues se tienen que grabar la riqueza. A más dinero ganas, más impuestos tienes que pagar. Se acabó. Subir el salario mínimo, por ejemplo. Presionar al gobierno para que haya inversión en seguridad, pero no para que haya más patrullas, sino para que haya ciencia, arte, cultura en los barrios más marginados, que haya educación, que se respeten las autonomías de los pueblos indígenas. O sea, sí hay maneras, no es tan complicado en realidad. Lo que pasa es que no hay voluntad. Lo que pasa es que, por un lado, hay un grupo muy privilegiado que no quiere ceder ni uno solo de sus privilegios, por un lado, pero también hay otros que quieren acceder a esos privilegios, que creen que están muy cerca y van a defender como perros el sistema porque creen que es la única manera posible, porque así nos enseñaron. Entonces, hay que hablarlo, hay que exponerlo, hay que cuestionarlo y los privilegiados tenemos que empezar a ceder privilegios. No queda de otra. O sea, tenemos que empezar a dar un paso atrás y decir, pues te toca. ¿Sabes qué? Ahí te va un salario más alto. ¿Sabes qué? Sí voy a pagar mis impuestos. ¿Sabes qué? Pues toda esta lana que tengo, pues abro más empresas. No sé, ¿me explico? Hay muchas maneras, hay muchas formas en las que podemos revertir estas desigualdades, en las que podemos cerrar la brecha y definitivamente si nosotros no formamos parte una cosa es el gobierno y otra es el Estado. El gobierno es quien detenta el poder, el Estado, ¿no? O sea, son cosas distintas. En México el poder económico es un poder por sí mismo por el que ninguno de nosotros votó y ellos detentan poder, por ejemplo. Y hay el gobierno federal, digamos, que es porque sí votamos. Entonces, hay que tener también claro ese panorama. Pero yo creo que si nosotros empezamos a compartir, empezamos a ceder parte de nuestros privilegios y empezamos a compartirlos, entonces se puede lograr algo, ¿no? En mi caso, que tengo ahorita para dar. En ese tema, ¿cómo educarías a tus hijos? Si tú fueras ahorita papá, en una posición que ya se puede considerar, bueno, más bien es privilegiada, ¿cómo educarías a tus hijos sobre ese privilegio y cómo manejarlo, cómo hacer uso de sí, por ejemplo, yo le digo a mi hija, tengo 2 hijas, la mayor, la chiquita tiene 6 meses y es una pedazo de cachete de este tamaño, una chingaderita así. Pero tengo una de 8 años a quien sí le digo, mira, mija, nosotros tenemos el privilegio de comer 3 veces al día, tenemos el privilegio de ir a la escuela. Un día me dijo mi hija de la nada, me dice, oye papá, ¿por qué toda la gente en Instagram es blanca? ¿Por qué no hay morenos como tú en Instagram? Me lo preguntó de la nada, porque mi hija tiene la piel más clara que yo, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué no hay morenos como tú en Instagram, papá? Y yo dije, cabrón, ¿cómo le contestas eso, no? Y sí, le dije, pues mija, es que precisamente vivimos en un mundo donde a ciertas personas no se les conceden los mínimos derechos por su color de piel, por su condición social o porque son hombres o mujeres o su preferencia sexual y demás. Entonces, hablar con los niños de frente, no pasa nada. Los niños lo van a entender. Y se les dice, mijo, mira, tienes privilegios, mira, nosotros tenemos la oportunidad de viajar, pues porque tenemos dinero.
Y por eso podemos ir aquí, por eso podemos ir allá, o por eso tú tienes acceso a estas escuelas, o tienes esto otro, la. Y se les dice ya, no pasa nada. Pero claro, para poder hablar así con un niño, pues tuvimos que cuestionarnos nosotros antes. Y tuvimos que haber empaparnos un poco del tema para hacer las preguntas y las respuestas que estamos buscando. Y después decírselo a un niño no es tan complicado, de verdad. Es un tema menos escabroso de lo que la gente cree. Obviamente hay, como ahorita puedes ver por ahí, algunos odiadores profesionales pues son gente que yo personalmente me causan un poco como de empatía, como decir, chale, pues sí, yo alguna vez estuve ahí, ¿no? Pero bueno, la vida se trata de salir del lodo. Entonces, hay esas resistencias, pero lo importante es que tú en tu foro interno y en tu familia tengas el tema presente y empecemos a buscar que esto vaya cambiando, ¿no? Poco a Y poco. también que ellos te Ir vean empujando. que desde tu privilegio aportas algo, ¿no? O sea, Exactamente. sí tenemos privilegio de tener comida, de poder hacer un viaje, no sé, de que tengas juguetes, Navidad, Comer. ¿qué pasa? Pero En serio, comer 3 veces comer, al día es un sí, privilegio que totalmente. En nuestro país, alrededor de 20 millones de personas, o sea, la población de Bélgica no tiene. ok. Sí, y O hablarlo con sea, ellos, desde que quieren desperdiciar la comida, que valoren todo lo que son privilegiados y que por suerte, por situación, por como quieras ver, nacieron en ese círculo familiar que a lo mejor ni tú ni yo nacimos en un principio y nuestros hijos lo pudieron hacer en eso. en ello. Y, y que lo valoren y que tengan y que vean que de alguna manera u otra regresas un poquito de eso a la sociedad, ¿no? De cualquier forma. Sí, porque eres miembro de una sociedad. Aquí hay que tener claro, vivimos en un sistema que nos hace pensar en individuos antes que en comunidad. Entonces, soy yo individuo, la. No. A ver, yo soy parte de una comunidad. En mi foro interno, claro, soy un individuo, pero soy parte de una comunidad y en esta comunidad hay reglas. Y en estas reglas y en tienes que pensar en horizontalidad. ¿Me explico? No porque yo tenga más dinero tengo derecho a una vacuna antes que los demás, por ejemplo. No porque yo tenga más dinero tengo derecho a un mejor trato solo por tener dinero. No, tengo derecho a un mejor trato por ser humano. Y porque soy un ser humano y la persona que está enfrente de mí también es un ser humano, también tiene derecho a un trato digno. ¿Me explico? Solamente es eso. O sea, no se trata de que no nos traten bonito, se trata de que traten bonito a todo el mundo. Y una vez más, volviendo con los niños, es decirlo de frente, sin miedo, sin tapujos y sin tabúes, decirle a los niños, mira, tenemos estos privilegios, ¿de qué va la vida o de qué va parte de la vida en sociedad? De que los privilegios sean extensivos a la mayor cantidad de personas posibles. Claro. Que te vean cómo tratan a los que tienen, cómo tratas a los que tienen más privilegios que tú y a los que tienen menos privilegios que tú, cómo compartes, cómo regresas, cómo valoras, cómo agradeces. Porque Exactamente. Y todo eso, no. sin idealizaciones, ni tampoco estar, porque también pasa de repente que uno empieza a idealizar la pobreza o la riqueza. Pareciera que es más tabú idealizar la pobreza que la riqueza, pero bueno, son cuestiones también clasistas. Pero bueno, en fin, no, somos seres humanos, y precisamente como somos seres humanos, merecemos tener las mejores condiciones de vida posible, porque carajo, después de tantos años de civilización, tenemos la tecnología y tenemos los medios y tenemos las prácticas y las formas para que una mayor cantidad de gente pueda acceder a una calidad de vida mayor. Yo no veo ningún impedimento técnico, tecnológico, social, ni siquiera económico para que eso suceda, por ejemplo. Definitivamente. Voy a tener que terminar el live porque si no, no te voy a poder guardar y no te van a poder ver Vamos. y no vamos a poder llegar a más personas, pero podríamos quedarnos horas y horas y horas hablando de este tema. Gracias por tu tiempo. Gracias por Gracias a ti, enseñarme. de verdad. De verdad me enseñaste mucho y me enseñas mucho y nos enseñas mucho y tenemos mucho, mucho, mucho por hacer y mucho trabajo. Gracias por tu tiempo, sobre todo por darnos este cachito de ti aquí.
Gracias a ti por abrir el espacio, por abrir los oídos, por abrir el corazón.